Y es verdad que en una nómina ordinaria podemos encontrar la cotización que efectúa el empresario en favor del trabajador a la Seguridad Social, la cotización que efectúa el propio trabajador en su favor a la Seguridad Social y también las retenciones del IRPF. Sin embargo, la inmensa mayoría de trabajadores no perciben que las cotizaciones que paga el empresario en favor del trabajador a la Seguridad Social formen parte del valor añadido y de la remuneración que percibe ese trabajador. La mayoría de trabajadores interpreta que esto es algo así como un impuesto que paga el empresario sobre los beneficios del empresario por el hecho de haber contratado a ese trabajador, cuando en el fondo es una sustracción del valor añadido generado por el trabajador y por tanto de la remuneración que podría percibir el trabajador si el Estado no se la arrebatara. De ahí que sí habría una mejora muy importante de la transparencia fiscal y de la conciencia fiscal de los trabajadores si estos percibieran todo el valor añadido que generan, es decir, todo el coste laboral que suponen para el empresario, y acto seguido el Estado les pidiera cuentas con la Seguridad Social y con la agencia tributaria. En ese momento, los trabajadores serían conscientes de cuánto están siendo expoliados por esa maquinaria parasitaria llamada Estado que supuestamente les beneficia. Y siendo esta una medida que mejoraría de manera sustancial la transparencia tributaria del sistema estatal español, ¿quiénes creéis que se oponen a esta medida? Pues aquellos que no quieren más transparencia tributaria, sino más opacidad tributaria, para que el trabajador no sea consciente de todos los rejonazos fiscales que padece a lo largo de su vida para alimentar esa maquinaria parasitaria llamada Estado. Es decir, que aquellos que no quieren más transparencia tributaria son justamente aquellos que abogan por maximizar el parasitismo estatal sobre los trabajadores, es decir, sobre aquel colectivo, sobre aquel grupo social que muchas veces esos mismos que defienden maximizar el parasitismo estatal contra los trabajadores es el grupo social cuya defensa dicen priorizar políticamente. Por ejemplo, la líder de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump, pero debe saber que este gobierno camina en la dirección contraria. Claro que camina en la dirección contraria de la transparencia tributaria, camina en la dirección de la opacidad tributaria para que los trabajadores, para que las víctimas del expolio estatal no sean conscientes de la magnitud de ese expolio estatal. No vaya a ser que si adquieren conciencia de ese expolio estatal, empiecen a reclamar que se les expolie menos. O lo mismo sucede con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. También pueden cobrar todo lo que producen y luego pagarle la plusvalía a los empresarios. Eso sí que aclararía las cosas. Aquí directamente un ministro del Gobierno de España está abrazando la muy errónea teoría del valor y teoría de la explotación de Karl Marx. Básicamente está presuponiendo que todo el valor, que toda la producción es creada por los trabajadores, de tal manera que el capitalista no contribuye en nada a producir, a generar valor. Y eso, como ya he explicado en numerosas ocasiones, la más exhaustiva en este libro, Anti-Marx, es un absoluto error intelectual y económico. El capitalista es el agente especializado en proporcionar tiempo de espera, asunción de riesgos e información diferencial al proceso productivo. Es imposible producir sin esperar, sin asumir riesgos y sin contar con información adecuada sobre qué producir y sobre cómo producir. Y de todo eso se encarga en una empresa capitalista, no así en una cooperativa, pero en una cooperativa no existe plusvalía, de todo eso se encarga en una empresa capitalista el capitalista, y por tanto cobra por esos servicios imprescindibles para producir que en una empresa capitalista suministra el capitalista, y eso es la plusvalía.
por mucho que Marx y sus seguidores piensen que se puede producir sin esperar, sin asumir riesgos o sin información, y por tanto presupongan que toda la producción se ha creado sin espera, sin asumir riesgos y sin información, meramente a través del trabajo, sin espera, sin asunción de riesgos, sin información de los trabajadores. Pero bueno, más allá de la desgracia de que en España tengamos ministros en el gobierno que abrazan estas disparatadas teorías económicas, más allá de esto, fijémonos que el argumento del ministro es una especie de pataleta de niño pequeño. Oye, ¿por qué no le entregamos al trabajador las cotizaciones que paga el empresario en su favor para que luego sea él quien abone esas cotizaciones sociales? No, me niego, y si lo planteas me subo al monte y voy a reclamar que se les pague también la plusvalía a los trabajadores. Vamos a ver, son debates, son cuestiones distintas. ¿Cuáles son tus argumentos específicos? En contra de que a los trabajadores, aparte de su salario, se les entreguen también las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. ¿No has argumentado por qué esto no debería hacerse? ¿Esta medida te parece bien o te parece mal en sí misma? No argumentas nada, simplemente estás diciendo, pues si tú planteas esto me enfurruño y subo la apuesta. Bueno, pero antes de subir la apuesta, ¿qué opinas sobre esto? No hay argumentos. Porque si tuvieran que argumentar, sería argumentar en contra de esta medida, al margen de lo que luego dilucidemos sobre la plusvalía. Sería argumentar en contra de que al trabajador se le pague, se le entregue la cotización que abona el empresario a la Seguridad Social en favor del trabajador. ¿Y por qué Bustinduy o por qué Yolanda Díaz no quieren que al trabajador se le entregue la cotización que paga el empresario en su nombre? Pues porque no quieren que el trabajador sea consciente de todo lo que le está pagando al Estado. ¿Y por qué no quieren que sea consciente de todo aquello que le está pagando al Estado? Porque no quieren un trabajador informado y consciente. No vaya a ser que ese trabajador informado y consciente reclame pagar un poco menos al Estado justamente porque juzgue que ya está pagando demasiado. Quieren un trabajador adormilado, anestesiado y zombificado frente al parasitismo estatal que ellos están perpetrando como ministros del gobierno de España. Es decir, estos señores son los brazos ejecutores del parasitismo estatal y defienden el parasitismo estatal en contra de la clase trabajadora a la que dicen defender. Y precisamente para que esa clase trabajadora no se enfrente, no oponga resistencia al parasitismo estatal que ellos promueven, no quieren que esa clase trabajadora esté informada de toda la magnitud de ese parasitismo estatal. El establishment político de izquierdas ha dejado de luchar en favor de la clase trabajadora. Solo lucha a favor del Estado, a favor de la oligarquía política del Estado que, oh sorpresa, ellos mismos integran. Y por eso no quieren cambios en el statu quo político, y por eso no quieren que los trabajadores reclamen cambios en el statu quo político, porque los parásitos no quieren dejar de parasitar a sus víctimas.